Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo en nombre de Galindo y Asociados. Soy Carlos Galindo, el panelista del día de hoy. Para los que no me conocen, pues eh, yo soy especialista en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y también he trabajado en otras áreas, no acerca de contabilidad, finanzas, en el área fiscal, en la parte de compliance también, ¿no? Eh, Soy cofundador de Galindo y Asociados y también soy cofundador del coloquio Compliance, que tal, el cual, por ejemplo, tendremos una edición este año en el mes de octubre y a la cual todos están invitados, ¿no? Así que se pueden registrar también en nuestra página web, ahí pueden buscar en la sección de eventos y ahí se podrán registrar en cuanto al coloquio, ¿no? Es totalmente gratuito y este se llevará a cabo en el mes de octubre, ¿no? Eh, Soy especialista en materia de prevención de lavado de activos, certificado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos, FELADE, ¿no? Y bueno, para los que quisieran ponerse más adelante en contacto conmigo, pues me pueden buscar a través de LinkedIn como Carlos Alberto Galindo, o igual pueden hacerlo a través de correo electrónico, carlos@galindoyasociados.com, y con mucho gusto yo pues me pongo a su disposición, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema, de un problema, de un flagelo, de un fenómeno que afecta no solo en particular a Honduras, sino que afecta a todo el mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el lavado de activos y cómo afecta en cuanto a las organizaciones, ¿no? Eh, como ustedes ya sabrán, este es un problema que se presenta en todos los países y que la mayoría de los países pues tiene una normativa para luchar contra estos delitos, ¿no? Tanto contra el lavado de activos como contra el financiamiento del terrorismo. En el caso particular de Latinoamérica no es la excepción, ¿no? La mayoría de los países latinoamericanos cuentan con una normativa, cuentan con reglamentos, cuentan con otros tipos de leyes también relacionadas a la materia, ¿no? Y estas normativas generalmente tienden a exigir y a designar a algunas empresas como sujetos obligados, por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras, ya sea los bancos, ya sea las cooperativas, las aseguradoras, ¿no? Pero por otro lado, también tenemos a otros tipos de sujetos obligados, ¿no? Que son las conocidas como actividades vulnerables o las APNFD, que ahí son muchos sectores lo que pueden englobar, ¿no? En el caso particular de Honduras, la ley para la regulación de las APNFD pues engloba 21 sectores diferentes, ¿no? Y cada sector pues tiene una gran cantidad de empresas, ¿no? Tanto personas naturales como personas jurídicas. Pero en el caso de otros países, por ejemplo, México también tiene actividades vulnerables y recientemente pues también a aquellos que se dedican a hacer un servicio de outsourcing también son considerados como una actividad vulnerable en el caso particular de México, ¿no? En otros países también, ¿no? Hay varios sectores que están regulados. Todo eso va a ir dependiendo en cuanto a la normativa propia de cada país, qué sectores están siendo regulados. Pero generalmente vamos a encontrar que el sector inmobiliario, que el sector del arte, que el sector prestamistas bancarios, ¿no? Aquellos que se dedican a la venta y compra de bienes de lujo también generalmente son los que vamos a estar encontrando en este sector denominado APNFD, ¿no? En cuanto a lo que es el lavado de activos, Latinoamérica tiene de hecho una situación bastante llamativa, podríamos decir, ¿no? Porque de acuerdo al índice de Basilea del 2020, ¿no? Gran parte de Latinoamérica pues eh, hay países que están bien posicionados, que tienen una buena calificación, como en el caso de Chile, que podemos ver que tiene una calificación de 3.82, Dominica, Uruguay, Granada, ¿no? Que están con buenas calificaciones, pero podemos ver que también tenemos por el otro lado países con calificaciones bastante negativas, bastante altas, ¿no? Como el caso de Haití, que tiene una calificación de 8.15, Islas Caimán de una calificación de 7.64, Nicaragua, ¿no? Que desde hace años vive una crisis política,
también le ha afectado mucho. En el caso de Venezuela, igual una calificación de 6.56. Paraguay también podemos ver que está con una calificación bastante alta, ¿no? Entonces vemos que tenemos a muchos países que se encuentran en un color naranja, llegando casi a rojo, ¿no? En el caso particular de Honduras, pues tiene una calificación de 5.54. Pero vemos que de acuerdo a este informe que se presentó en el 2020, ¿no? Latinoamérica y el Caribe pues tiene un problema porque prácticamente el tema del lavado de activos se presenta con mayor índice, con mayor nivel, en primera instancia nos dicen porque tenemos una supervisión débil, ¿no? Es decir, nos están dando a entender que las instituciones, los órganos supervisores del país, de cada país de Latinoamérica, ¿no? Están ejerciendo una supervisión que no está llegando muy a profundidad, que no está dando los resultados que deberían de dar o los resultados que uno esperaría que se den, ¿no? Entonces vemos que una de las razones por la que Latinoamérica y el Caribe tienen calificaciones bastante bajas es porque nos indican que tenemos una supervisión débil, nos dicen que tenemos un sistema antilavado y contra el financiamiento que está inactivo, ¿no? En el caso particular de Honduras vemos que en los últimos años se han venido aprobando algunas leyes, ¿no? Y recientemente se quiso también reformar un artículo en cuanto a lo que era la ley de lavado de activos, pero no fue aprobado, ¿no? Pero vemos que ya es un órgano internacional el que nos dice, ok, miren, Latinoamérica tienen que mejorar, pero no solo Latinoamérica, sino todo el mundo, porque resulta que eh, muchos países en el mundo no avanzaron en cuanto a lo que fue esta evaluación que realizó el índice Basilea, sino que muchos países permanecieron en las posiciones que estaban, no mostraron ningún tipo de mejoría, ¿no? Entonces vemos que el lavado de activos eh, está avanzando, ¿no? Aquellos que se dedican a lavar dinero siguen avanzando, pero nosotros los que estamos del otro lado, los que estamos en la posición que debemos de combatirlo, como que nos venimos quedando, ¿no? Entonces, es muy importante que las organizaciones nos preparemos para afrontar estos problemas porque no estamos tan exentos como podríamos decir, como podríamos imaginar, ¿no? Entonces, antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta. Ahorita las voy a hacer. Ahí les va a aparecer en la pantalla. Ustedes indican si sí o si no. Y después vemos cómo quedó la distribución ahí de las respuestas, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que ya les debe aparecer, ¿no? Ahí me ayudan contestando, por favor. Entonces, otro problema que vemos que tiene Latinoamérica y el Caribe es que también se nos señala que tenemos un problema con la corrupción, que tenemos un problema también en cuanto a lo que es el soborno, ¿no? Y vemos que es una situación en la que también viene a tener una relación en cuanto a lo que es el lavado de activos. De hecho, es la pregunta que les comentaba, si ustedes qué opinaban o qué creían, si el lavado de activos y la corrupción tiene una relación, ¿no? Pues vemos que sí tiene, ¿no? De hecho, los países con menos corrupción tienden a ser un poco más desarrollados que los demás, tienden a desarrollarse también. Entonces, la corrupción también vamos a ver que va a tener un tipo de relación en cuanto a lo que es, okay. Bueno, ahí podemos ver los resultados, prácticamente el 100% nos dijo que sí había una relación entre lo que era el lavado de activos y la corrupción, y sí, efectivamente sí la hay, ¿no? De hecho, la corrupción tiende a generar más delincuencia, la corrupción tiende a generar también que se produzca lo que son los sobornos. Entonces, ese es otro problema que afecta, porque no solo afecta a las empresas privadas, sino viene a afectar también al sector público, que es donde se suelen dar un poco más en cuanto al tema de soborno. Por ejemplo, vemos que muchas veces en Latinoamérica las instituciones públicas no son eh, como que muy competentes, ¿no? Es decir, no tienen esa capacidad de dar mejores resultados, ¿no?
vemos que muchas veces las mismas instituciones tienden a tener bastantes como problemas internos, ¿no? Y tienden a dar un mal resultado, ¿no? Pero vamos a ver que en algunas situaciones como que le dan algún tipo de beneficio o que le dan algún tipo de mejor relación o mejor atención a ciertos, ¿no? A ciertos sujetos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema tributario, vamos a ver que muchas veces se otorgan eh, beneficios fiscales a ciertas empresas y uno se cuestiona, bueno, ¿y por qué le estás dando este beneficio fiscal? ¿No? ¿Cómo se obtuvo ese beneficio fiscal? Entonces, muchas veces ahí va relacionado el tema del soborno y de hecho sería muy bueno, ¿no? Que en las instituciones públicas se contara con un sistema de gestión de compliance, que en las instituciones públicas hubiese un oficial de cumplimiento, ¿no? Que se contara con un sistema anticorrupción, un sistema de gestión antisoborno. Sería bastante interesante ver los resultados que vendrían a dar estos sistemas implementados en las instituciones públicas, pero no solo en las instituciones públicas, sino también en las empresas, en las organizaciones como tal, ¿no? Porque son necesarios, ¿no? Nos debemos de proteger, ¿no? Vemos que el lavado de activos está en todo el mundo. Nosotros como país tenemos problemas, tenemos riesgos, de hecho cada país debería realizar lo que es una evaluación de riesgos, ¿no? Internamente cada empresa debería realizar también su evaluación de riesgos para conocer a qué se está exponiendo, a qué está expuesto y cómo poder mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, también por otro lado, tenemos ese tema, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente. Ok, vemos que tenemos el índice de Basilea, que era el índice de percepción a la corrupción del 2020. Lo que les comentaba anteriormente, la relación que tenía el lavado de activos con la corrupción, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, el promedio de la región como tal fue de 43 puntos, es decir, muy por debajo del 50% prácticamente de la nota, ¿no? Tuvimos una calificación como región baja, aunque en particular muchos países de Latinoamérica no presentaron avances. De hecho, algunos tuvieron más bien un como retraso. En el caso particular de Honduras, pues tuvo un retraso, bajó 11 posiciones, quedó en la posición 157 con una calificación de 24 puntos, cuando el año anterior tenía una calificación de 26 y estaba en una mejor posición, ¿no? Pero en el caso particular de Honduras, pues más bien bajó, ¿no? Pero también por otro lado tenemos otros casos que hay que darle pues también el visto bueno, por ejemplo el caso de Perú. Perú mejoró, tuvo un avance, ¿no? Tal vez el avance no fue tan grande, pero sí demostró que había mejorado en cuanto a lo que era la percepción de corrupción a nivel internacional. Este índice no es como que un índice al 100% científico, podríamos decir, ¿no? Sino este índice se toma en base a las opiniones que se le practican o se le realizan a personas que viven en cada país y a personas tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Que tal vez han transitado por el país, pues también se les hacen algunas encuestas para opinar o para conocer cuál es la percepción de cada país en cuanto a la corrupción, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas opiniones, pues se realiza este índice, ¿no? Pero es un índice que nos muestra cómo nos están percibiendo a nivel internacional y vemos que hay una relación bastante particular en cuanto al lavado de activos y la corrupción, porque aquellos países que tienen una calificación más negativa, una calificación más alta en cuanto al lavado de activos, vemos que también tienen una calificación bastante baja, ¿no? En cuanto a lo que es la percepción, es decir, que aquellos países que tienen mayor actividad relacionada al lavado de activos, pues también hay una percepción de corrupción en cuanto a ese país bastante alta, ¿no? Entonces, era lo que nos comentaba el mismo informe de, de Basilea, que nos decía, ok, los principales problemas que afectan a la región es la corrupción, es el soborno, es la falta de transparencia que hay, ¿no? Y lo mismo nos viene a repetir el índice de percepción a la corrupción, que los principales problemas son, en este caso, los altos niveles de corrupción y de soborno, los altos niveles y los bajos niveles de
transparencia que tienen las instituciones públicas, ¿no? De hecho, ahorita en cuanto a lo que fue la pandemia, pudimos observar que hubo bastante, no hubo la transparencia que se esperaba en cuanto a lo que era el manejo de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de Honduras, y pongo bastante el caso particular de Honduras porque es de donde vivo, ¿no? Pero en el caso particular del país, por ejemplo, en el caso de las compras de las vacunas, que todavía las seguimos esperando, hemos visto que el mismo gobierno promovió una ley para que el contrato que se firmara no fuera público, por lo menos en 10 años, ¿no? Entonces, y por otro lado, vemos que el gobierno también dice, hay que promover la transparencia, vamos a crear incluso una secretaría para la transparencia y todo, pero por el otro lado nos sale que aprueba una ley y nos dice, bueno, hay que ocultar lo que se firmó en ese contrato, ¿no? Entonces vemos que lo que nos está diciendo el informe del índice de percepción no va nada, no es nada raro, de hecho va pegando muy a la realidad de lo que se está viviendo en Latinoamérica, ¿no? Vemos que el tema de la transparencia es un tema que hay que prestarle atención porque también cuando hay poca transparencia en los países, esto también viene a afectar incluso la inversión extranjera. Nadie va a querer ir a invertir en un país donde hay poca transparencia, tanto de las instituciones financieras como de las instituciones públicas, ¿no? Es como que un mal indicador, ¿no? Igual nadie quiere invertir en un país donde hay mucha corrupción, donde se da el tema del soborno, porque es un riesgo. Entonces, es importante que nosotros, por ejemplo, contemos con políticas anticorrupción, con políticas antisobornos, para poder protegernos de estos problemas, porque no solo hay que protegernos tanto del lavado de activos, como vemos, este está relacionado al tema del soborno, está relacionado al tema de la corrupción, ¿no? Entonces, son situaciones o son problemas que también hay que tenerlos en cuenta y no hay que dejarlos o hay que descuidarlos, ¿no? Ahora, ustedes ¿qué consideran? ¿No? ¿Se consideran ustedes que están a salvo de lavado de activos? ¿No? Porque recordemos que eh, las normativas generalmente pues designan como sujetos obligados a las instituciones financieras y por el otro lado designan a las APNFD, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas esas empresas eh, que no están designadas como un sujeto obligado, ¿no? Entonces, ¿consideran ustedes que esas empresas estarían a salvo de lo que es el lavado de activos? ¿Se consideran ustedes que como empresa también están a salvo del lavado de activos, ¿no? ¿Creerían ustedes que tal vez porque no están relacionados a eso, están totalmente a salvo, porque tal vez no tienen a una persona vinculada a un caso de lavado de activos o porque tal vez usted dice, no, yo conozco con la gente con la que trabajo y sé que no se dedica a eso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Ahí les puse una pregunta, ¿no? Y nos comentan, ¿no? Para ver qué opinan ustedes acerca, si consideran que están a salvo o si consideran que no están a salvo, ¿no? Vamos a ver qué nos contestaron. Bueno, vemos que igual el 100% nos dice, ¿no? Que no se considera salvo del lavado de activos, y así es, ¿no? De hecho, nadie está a salvo, ninguna empresa, ninguna persona está a salvo de lo que es el fenómeno del lavado de activos. De hecho, el lavado de activos afecta a la sociedad como tal, ¿no? Afecta la economía de la sociedad, afecta a las finanzas de la sociedad, afecta a las empresas, a los sectores económicos como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver en algunos casos donde hay organizaciones criminales que para poder llevar a cabo lo que es la actividad de lavado de activos, para poder eh, llevar esto, muchas veces compran o crean empresas, ¿no? Empresas legales totalmente constituidas que cumplan con todos los requisitos. Muchas veces compran este tipo de empresas que tal vez ya están por cerrar o crean una nueva, ¿no? Y las ponen a funcionar como a cualquier otra empresa, ¿no? Ya eso de que solo se utilizaban empresas fantasma y todo eso, se sigue dando, pero también se está dando esa situación en donde las organizaciones criminales compran a una empresa
y la ponen a trabajar y la ponen a generar una rentabilidad, ¿no? ¿Y cuál es el problema con esto? Vemos que aquí se genera empleo, ¿no? Por un lado. Entonces, vemos que por un lado va a beneficiar a la gente, pero ¿qué pasa cuando estas personas, estas organizaciones que han creado este tipo de empresas son investigadas y tal vez viene el gobierno y dice, ok, vamos a cerrar estas empresas, vamos eh, eh, a agarrar estos bienes porque han sido producto de una actividad criminal, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da eso? Vemos que si se cierra una empresa, ¿no? Se genera desempleo y viene a generar también crisis. Y les doy este ejemplo porque hace algunos años se dio aquí en Honduras de que había un cartel que se llama el cartel de los cachiros. Este cartel pues tenía muchas empresas, muchos negocios, y no eran negocios pequeños, sino empresas grandes, ¿no? Y cuando esta gente fue acusada o apareció en la lista de la OFAC, ¿no? Vino el gobierno, vino esta gente antes de que fueran capturados aquí en Honduras, se entregó mejor a las autoridades norteamericanas, porque ellos mismos dijeron, también tenemos miedo, si nos entregamos allá nos van a matar, porque hay muchos políticos que no van a querer que nosotros hablemos. Entonces esta gente se entregó, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta gente se entrega? Viene el gobierno y empieza a cerrar todo ese montón de empresas que tenía esta gente o empieza a agarrarlas, ¿no? Para administrarlas, ¿no? Y esto ocasionó una gran cantidad de desempleo, porque esta gente tenía bastante gente contratada, ¿no? Tenía bastante gente en sus planillas a través de las empresas. Entonces, se llegó a un punto en el que la misma gente sabía, es decir, los mismos trabajadores de las empresas sabían que esas empresas habían sido construidas y constituidas legalmente para llevar a cabo operaciones de lavado de activos, pero a la gente no le importó. A la gente le daba igual eso, es decir, a la gente lo que quería es que les devolvieran el empleo, y se llegó a un punto en el que la misma gente salió a las calles y fue a protestar, ¿no? La misma gente salió a las calles y fue a protestar y a exigirle al gobierno que devolviera las empresas y que dejara en libertad a estos criminales, ¿no? Entonces vemos que el lavado de activos no solo puede provocar un problema económico, sino no solo representa un riesgo económico, un riesgo a las finanzas de cada país, sino también viene a perjudicar lo que es la sociedad como tal, porque vemos que en este caso particular la gente sabía para cuáles eran los fines de las organizaciones, pero más bien salieron a las calles a defender este tipo de conductas, ¿no? Entonces también viene como que a corromper lo que es la sociedad como tal, ¿no? Entonces no solo representa un riesgo en la parte económica, sino también ya en lo que es la parte de la sociedad. Entonces, vemos que hay que prestarle atención porque no solo representan ciertos riesgos, representan un riesgo mucho más allá que hay que proteger, ¿no? Hay que proteger lo que es los valores, la cultura de la sociedad para que ésta no pueda llegar a ser corrompida. Y también vemos que, por otro lado, el lavado de activos, como tiene una relación con la corrupción, también vemos que aquí hoy vamos a encontrar que hoy en la actualidad se ha visto que muchos políticos están vinculados a organizaciones criminales. Vemos que cobran o aceptan sobornos para hacerles favores, para conseguirles contratos con el Estado. Vemos que se está dando bastante esta situación y ahí hay que prestarle mucha atención, porque ¿qué pasa si nosotros estamos en una institución financiera? ¿Qué pasa si nosotros estamos trabajando en una institución financiera y nos estamos relacionando con algún tipo de empresa de esta? Entonces, nos vamos a ver muy afectados. Las instituciones financieras como tal, pues tienen muchos servicios que, eh, que ofrecen al público, ¿no? Y que representan un riesgo alto. Por ejemplo, las mismas cuentas de ahorro que ofrecen tanto los bancos como las cooperativas representan un riesgo. De hecho, hay muchas tipologías asociadas a este tipo de producto financiero y hay que prestarle atención porque si se presenta una señal de alerta, hay que investigar, ¿no? Hay que ver si esta señal de alerta puede llegar a ser una operación
inusual o puede llegar a ser calificada como una operación sospechosa. Pero también podemos ver que hay otros productos financieros que ofrecen las mismas instituciones que tienen un riesgo mucho mayor. Por ejemplo, los fideicomisos. De hecho, los fideicomisos como tal son como que una figura que permite ocultar hasta un cierto punto, un cierto grado, dependiendo, ¿no? O permite ocultar, ¿no?, quién es el beneficiario final, ¿no? Y recordemos que también es otro punto que nosotros debemos de ver, poder identificar quién es nuestro cliente, identificar si el cliente es un PEC, identificar si el cliente, quién es el beneficiario final, ¿no?, del producto que estamos dando, ¿no? Entonces, vemos que también hay otros tipos hay muchos, de hecho, muchos productos financieros que representan un alto riesgo para las instituciones y es ahí donde las instituciones deben de venir y tener controles, tener medidas para mitigar estos riesgos, ¿no? Entonces, las empresas van a estar expuestas a muchos riesgos relacionados al lavado de activos, ¿no? Vamos a ver que las empresas como tal, y no solo las instituciones financieras, sino también las instituciones, eh, las empresas, ¿no?, las del sector AFINFD, pues se exponen a muchos riesgos. Por ejemplo, vamos a ver que nos podemos exponer a un riesgo legal, ¿no?, que va a ser pues, la probabilidad, ¿no?, en donde nosotros como institución, como empresa, pues vamos a poder sufrir una pérdida o vamos a poder tener un daño por el incumplimiento de algunas normas, por el incumplimiento de regulaciones, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que nosotros tengamos, ¿no? En palabras más claras, en palabras más sencillas, el incumplimiento que nosotros tengamos derivado de algunas conductas malintencionadas, pues, o también de lo que puede ser la negligencia, ¿no? O de algún acto involuntario, pues esto eventualmente a nosotros nos puede provocar lo que seamos, pues, los felices ganadores pues, de una sanción, ¿no? Entonces, y no solo de una sanción, sino también podemos ser los felices ganadores de una condena. Entonces, vemos que nos exponemos a un riesgo legal cuando nosotros no incumplimos con lo que nos establece la ley, cuando no cumplimos con las obligaciones que nos establecen. Entonces, las instituciones financieras, como los bancos, como las cooperativas, estas pueden ser objeto de acciones legales cuando estas no respetan lo que son las normas, ¿no? Cuando estas, por no realizar una debida diligencia o no la ponen en práctica, ¿no? Se están exponiendo a lo que son los riesgos, ¿no? Entonces, algo muy particular aquí es que este tipo de riesgo, por ejemplo, el riesgo legal, es un riesgo que no lo podemos cuantificar de una manera fácil, ¿no? Es decir, lamentablemente la gerencia incluso se va a venir a dar cuenta del mismo cuando ya sea un poco demasiado tarde, ¿no? Entonces, debemos de poner una debida diligencia, una buena práctica ahí, y es por eso que nosotros debemos de prepararnos, ¿no? Pero también podemos ver riesgos de contagio, que son la probabilidad o el daño que puede sufrir la imagen de la organización, tal vez no porque participó directamente en una actividad criminal, sino porque estaba vinculada con alguno que sí estaba participando. Entonces, prácticamente solidariamente vendría pues a recibir un daño ahí por este tipo de relaciones. Entonces, ya sea de manera directa o de manera indirecta, por una acción o por una experiencia, ya sea de alguna persona natural o de alguna persona jurídica, ya sea por alguna acción de un socio, de algún colaborador interno, de algún cliente, de algún proveedor, ¿no? Que tenga algún tipo de vínculos con alguna organización criminal, pues también nosotros ahí podemos llegar a sufrir un riesgo de contagio, una mala imagen, ¿no? Un daño a nuestra imagen como organización. Entonces, también estamos expuestos a este tipo de riesgos como empresa, como institución. Vemos que vamos a tener también riesgos, por ejemplo, operativos, que es cuando nosotros no tenemos problemas, ¿no? O tenemos fallas en cuanto a lo que son los procesos internos, ¿no? Y en cuanto a lo que son la parte del personal, en cuanto a lo que son los sistemas internos de la organización. Entonces, cuando tenemos fallas en estos, también nos estamos exponiendo pues a un riesgo, ¿no? Entonces,
aquí es importante que exista la presencia de política, ¿no? De una política que nos ayude a disminuir, a mitigar el riesgo, ¿no? Y a fortalecer lo que es la aplicación de procedimientos de control y de debida diligencia, ¿no? Para poder evitar todo este tipo de riesgos, para poder evitar este tipo de situaciones, de conductas, y para podernos eh, mantener a salvo, nosotros debemos de realizar pues, lo que son algunas buenas prácticas, ¿no? Debemos de tener en consideración algunas situaciones que nosotros debemos de poner en práctica para poder protegernos, para poder estar a salvo como organización, como qué tipo de prácticas, ¿no? Bueno, primero que la empresa pues cuente con lo que es un programa de cumplimiento, ¿no? Que generalmente los estándares internacionales nos recomiendan que tengamos un programa de cumplimiento. De hecho, las mismas normativas nacionales en cada país en materia de lavado de activos, en materia de prevención de financiamiento del terrorismo, tienden a exigir que la institución o que el sujeto obligado tenga o cuente o desarrolle un programa de cumplimiento, el cual pues tiene que contener lo que son las políticas y procedimientos necesarios para, bueno, cumplir las obligaciones legales, cumplir con una conducta ética, ¿no? Y que ésta le permita mitigar y protegerse de lo que es el lavado de activos o de lo que es el financiamiento del terrorismo. Entonces, independientemente del tipo de empresas o del tipo de sector en el que nosotros estemos involucrados, es importante que nosotros, vamos a ver, entonces, independientemente del tipo de empresa en el que nosotros nos encontremos o del tipo, del tamaño que ésta pueda llegar a tener o del sector en el que nosotros nos movamos o de la actividad económica o del tipo de producto que nosotros vendamos, independientemente de cualquier cosa de estas, ¿no? Nuestra empresa debe de poder contar con un programa de cumplimiento que nos permita tener políticas, que nos permita tener procedimientos que nos ayuden a nosotros a poder proteger a la organización como tal, ¿no? Y lo importante de este programa de cumplimiento es que lo debe de conocer, las políticas las deben de conocer todos nuestros colaboradores. Entonces, es por eso también que es importante que nosotros sociabilicemos esas políticas con los colaboradores de cada, de la empresa. Pero importante también que una vez que nosotros tengamos esto, no lo tengamos solo escrito, no lo tengamos solo por tenerlo, por cumplir lo que es la obligación, lo que es lo que nos demanda la ley, ¿no? Sino que lo tengamos realmente para protegernos, ¿no? Muchas veces se cuestiona el tema del área de compliance, porque muchas veces se dice que el área de compliance más bien no nos permite tener algún tipo de relación comercial con alguna gente y todo eso, ¿no? Incluso los que están en la parte de compliance muchas veces van a ver que los demás departamentos ni siquiera le quieren hablar, más bien cuando lo ven se esconden, cuando les piden una reunión, le dicen, no, mira, no tengo tiempo, y por ahí, ¿no? Pero es porque por las tareas que nosotros hacemos, ¿no? Y es comprensible. Pero aquí la situación es que la empresa cuente con un programa de cumplimiento, que la empresa ponga en práctica lo que establecen esas políticas, ¿no? ¿Y cómo debe ponerlas en práctica? Primero, bueno, dándoselas a conocer a sus colaboradores para que estos las conozcan y sepan y comprendan y se puedan comprometer también a mantener una conducta ética, a mantener una conducta que no les permita aceptar ni el soborno, que no les permita aceptar ser partícipes de una acción criminal, ¿no? Entonces, cuando nuestros colaboradores conozcan las políticas y estén bien sociabilizadas, ese es un punto a favor para nosotros como empresa, como organización, como institución, porque
porque nos demuestra que ya estamos dando un avance, ¿no? Estamos dando un avance. Vemos que en el resultado nos dicen que el 67% pues sí, que cuenta con un programa de cumplimiento, y un 33% nos dice que no cuenta con un programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, como les comentaba, cuando nosotros tenemos ya nuestro programa y que lo hemos socializado y que nuestros colaboradores lo conocen, pues ese es un punto a favor, porque se les va a hacer mucho más fácil detectar operaciones inusuales, ¿no? Operaciones que se salen fuera de lo que es el comportamiento usual de nuestros clientes, ¿no? Y entonces para nuestros colaboradores va a ser igual de fácil pues detectar este tipo de inusual y reportarlo, ¿no? Entonces, como nuestro colaborador ya conoce las políticas y como ya sabe que al tener en cuenta o al detectar una operación inusual, una actividad inusual, él la debe reportar al área de cumplimiento y lo va a hacer, ¿no? Pero eso va a depender que también nosotros le hemos llegado a socializar las políticas a nuestros colaboradores, que también hemos nosotros llegado a decirles y a enseñarles cuáles son sus responsabilidades, qué señales de alertas pueden presentarse, ¿no? Eso va a depender, ¿no? Eh, todos los programas de cumplimiento van a tener algunas, como les digo, eh, algunas cosas, en palabras, ¿cómo se los podría decir? Algunos elementos que deben de sí o sí estar en este programa, ¿no? De acuerdo a la normativa, también la normativa les va a exigir qué es lo mínimo que debe contener el programa de cumplimiento, ¿no? Pero a nivel internacional, eh, okay. A nivel internacional, nosotros esperamos que un programa de cumplimiento pues tenga en primera instancia que nosotros podamos designar a un oficial de cumplimiento, que este oficial de cumplimiento pues va a ser una figura bastante importante en cuanto a lo que es la prevención de los riesgos, en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones que tengamos. De hecho, el oficial de cumplimiento es una figura que en muchos países de Latinoamérica sigue siendo un poco desconocido, porque si bien en las instituciones eh, financieras ya existe la figura desde hace muchos años, pero en otras empresas ya del sector económico, del sector eh, de servicios y todas las demás, ¿no? Es una figura que todavía se sigue desconociendo, a excepción de aquellos que son considerados sujetos obligados, que sí o sí la deben de tener. Pero, por ejemplo, en el caso de Honduras, en particular de Honduras, la figura de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, es una figura desconocida. Existen las instituciones financieras, pero en las empresas como tal, no. ¿No? Y cuando tú llegas y hablas con el gerente de una empresa y tú le dices quién es oficial de cumplimiento, ni siquiera saben quién es él, ¿no? Y para qué es él. Entonces, incluso ahorita que en los últimos años se ha visto que cuando las empresas tienen que contratar un oficial de cumplimiento, buscar a alguien que haga ese papel, también les cuesta porque no encuentran a personas con este tipo de experiencias o este tipo de conocimientos que se va a necesitar. Que por cierto, hay que tenerlo claro que no hay como que un perfil muy exacto en cuanto a lo que es el oficial de cumplimiento, porque de hecho si nosotros nos vamos a las regulaciones de cada país, vamos a ver que no nos exigen que seamos un abogado, que no nos exigen que seamos un contador, que seamos un ingeniero, que seamos un economista. Vamos a ver que no nos exigen nada de eso. Nos van a exigir que tengamos tal vez un nivel, eh, un título universitario, pero no nos van a exigir una carrera o profesión en específico, porque el oficial de cumplimiento en sus tareas, en su labor diaria, no va a desempeñar solo un tipo de función, no solo va a necesitar un tipo de conocimiento, vamos a ver que este va a necesitar conocimientos legales, que va a necesitar conocimientos en la parte financiera, en la parte contable, que va a trabajar con eso, va a necesitar conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Incluso la vez pasada hablaba con un amigo de México y él me decía, y tú estoy sacando un curso de diseño gráfico, me decía, y yo le preguntaba, ¿y por qué lo estás sacando? Y él me decía, porque soy el oficial de cumplimiento de la empresa, me dice, y
como me toca sociabilizar, como me toca ir a dar capacitaciones, como me toca estar ahí promoviendo el cumplimiento, me dice, entonces pues tengo que estar diseñando ahí imágenes bonitas, presentaciones bonitas, estoy sacando un curso para medio aprender eso, me decía. Entonces también es como que algo que lo vamos a necesitar, nos decía él. Entonces vemos que el oficial va a necesitar conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Entonces no hay un perfil específico para el oficial de cumplimiento, pero la normativa pues sí nos va a establecer algunos requisitos que tal vez contemos con algunos años de experiencia en la parte, que tal vez tengamos una certificación en cuanto a lo que es la práctica. En el caso particular, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, se exige, ¿no?, antes de ser oficial de cumplimiento en una empresa, tú tengas mínimo 3 años de experiencia y que tengas este certificado, ¿no? En México, por ejemplo, también se exige que tú tengas experiencia, que también te certifiques por la Comisión Nacional de Bancas y Valores de México. En el caso de Honduras, se pide que tú tengas un título, pues, universitario, que tú tengas conocimiento en desarrollo de lo que son políticas, que tú tengas experiencia en lo que es el rubro del sector para el que vas a trabajar, ¿no? Y así vamos a ver que hay diferentes requisitos en cuanto a la normativa, ¿no? Pero, como les mencionaba, el oficial de cumplimiento, pues, es una figura que está comenzando a tener cada vez una mayor atención en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta persona, pues, al final de cuentas, es sumamente importante porque es el que va a velar por el cumplimiento de la normativa interna y del cumplimiento de la normativa eh, externa a la que va a estar sujeta la empresa, ¿no? Prácticamente el oficial pues va a ser la persona responsable de vigilar lo que es la adecuada implementación y funcionamiento de nuestro sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Y pues es el que va a tener la comunicación directa con la unidad de inteligencia financiera en cuanto a lo que es esta materia, ¿no? Entonces, es una figura muy importante que hay que prestarle atención. Y si se nos exige, pues hay que tenerlo. Si no se nos exige, pues también hay que considerarlo para que nosotros podamos protegernos del lavado de activos, ¿no? Y un caso particular en cuanto al oficial de cumplimiento es establecer muy bien las reglas con las que, un consejo que les doy, es que cuando sean lo busquen para ser oficiales, establezcan muy bien las reglas, ¿no?, con las que ustedes van a trabajar. Porque también se tiende a dar más adelante, hemos visto algunos casos y se nos han consultado en algunos momentos, que qué pasa cuando el oficial de cumplimiento ha detectado una operación, una transacción que fue realizada por uno de los directores, por el gerente o por aquella persona que lo contrata, ¿no? ¿Qué pasa con si lo reporta o no? Entonces ahí también se da ese tipo de situación y hay que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer nosotros, si reportamos, si no lo reportamos. De hecho, yo les recomiendo, en España ahorita se dio el caso del Club Barcelona, en donde los directores estaban teniendo una mala práctica y la oficial de cumplimiento de este club notó de ver que pasaba algo raro, lo comenzó a investigar, ¿no? Y a raíz de esto, pues al final se destapó todo el problema y comenzó una investigación ya judicial, ¿no? Pero la oficial de cumplimiento dijo, a mí no me importa si es el presidente de la organización del club, si es la directiva del club, yo voy a realizar mi investigación y voy a presentar mi informe, ¿no? Al final a la persona, a esta mujer la terminaron despidiendo, pero ella dijo, recuerdo en una entrevista, que me despidieron, pero yo hoy duermo muy tranquila, no tengo un problema mental en cuanto a lo que fue mi trabajo que yo realicé. Y esta persona, de hecho, cuando se comenzó la investigación, fue la primera en testificar. De hecho, fue la primera a la que llamaron a testificar las autoridades, ¿no? Y ella dijo, bueno, sí, yo comencé mi investigación y presentó su trabajo, ¿no? Y entonces vemos que el hecho de que nosotros seamos contratados por alguien no quiere decir que nosotros vamos a estar ahí para proteger a esa persona. No, tenemos que proteger a la organización, no a los directores, sino a la organización como tal. Claro, los directores forman parte de la organización, pero cuando estos están poniendo en peligro a la organización, nosotros es ahí donde debemos de decidir
si encubrimos o investigamos y dormimos tranquilos, ¿no? Y como mencionaban por ahí, es preferible cambiar de trabajo, ¿no? O es más fácil encontrar un trabajo que volver a recuperar la ética, ¿no? Entonces, es otro punto que hay que tener claro y es por eso que hay que dejar las reglas bien claras desde el inicio, ¿no? Entonces, una vez que nosotros designamos ya nuestro oficial de cumplimiento, hay que tener también lo que son nuestros controles internos, nuestras políticas y nuestros procedimientos. Entonces, aquí es bien importante pues, contar con estas, ¿no? Y estas tienen que ser bastante claras, ¿no? Y estas deben de estar bien desarrolladas también. Es muy importante eso, ¿no? También es importante que nosotros las sociabilicemos con todos los colaboradores de la empresa, de la organización, ¿no? Para que estos estén al tanto y los tengan muy claros, ¿no? Y además, pues, estos puedan estar en conocimiento de lo que estamos nosotros como organización trabajando, ¿no? Y importante que también estas políticas, pues, nosotros las mantengamos actualizadas constantemente. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, quienes, pregúntense ustedes realizaron algún tipo de actualización en lo que fue su programa de cumplimiento para adaptarlo a la situación, al entorno que estábamos viviendo en el momento, ¿no? Entonces, muchas empresas sí lo hicieron. Algo otras dijeron, ah, da igual, si al final esto va a pasar en un año y volvemos toda a la normalidad, ¿no? Pero lo más recomendable era, bueno, sí, evaluar los riesgos que teníamos presentes, ¿no? Los riesgos que se estaban derivando a través de la pandemia y pues a raíz de estos riesgos nosotros de considerar qué debemos de mejorar, ¿no? Otro punto importante es el tema de la capacitación continua, ¿no? Las empresas pues deben de poder diseñar lo que es un programa de capacitación que permita capacitar a todos los colaboradores de la empresa, ¿no? Y no solo a los que están en la parte o en el área de cumplimiento, sino que a todos, ¿no? La capacitación tiene que ser a todos en cuanto a lo que es el lavado de activos, ¿no? Claramente, pues el área de cumplimiento va a tener algunas capacitaciones tal vez más avanzadas que los demás, pero el programa debe estar diseñado para que todos los de la organización se puedan capacitar en cuanto a lo que es la materia de esta, ¿no? ¿Para qué? Para que conozcan cómo prevenirlo, para que conozcan y sepan que este es un riesgo latente y que deben de estar muy atentos y que deben de trabajar como equipo, ¿no? Para mantener a salvo a la organización, ¿no? Un punto importante aquí y se los voy a resaltar porque lo he visto para los que nos están viendo en Honduras, se los voy a comentar igual para los que están en otros países, eh, es que últimamente yo he visto mucho que en cuanto al tema de la capacitación, muchas empresas no están queriendo darles lo que es la capacitación a la parte de cumplimiento o muchas veces el presupuesto que se les asigna es demasiado bajo para el tema de la capacitación. De hecho, yo la vez pasada nos comentaban unas personas de aquí de Honduras que querían que los capacitáramos, pero nos decían, mira, por persona solo nos están dando $100 para la capacitación. No podemos pasarnos de ahí porque ya no nos dan, ¿no? Entonces, yo les comentaba, bueno, con $100 bien difícil te vas a conseguir un curso o vas a conseguir algún tipo de formación. Les dice, el presupuesto es muy bajo, la verdad. Si tú buscas en otros países, vas a ver que una capacitación no te va a costar $100, muy difícilmente. Entonces, y esto es algo que está pasando mucho en las empresas, ¿no? Eh, Contratan a las personas, los ponen a trabajar y solo lo hacen para cumplir con la regla, para cumplir con la obligación, pero de ahí lo demás no importa, ¿no? Entonces, esto es otro punto que los oficiales de cumplimiento, antes de aceptar el puesto o el cargo, tienen que dejarlo bastante claro, ¿no? La formación continua, ¿no? Generalmente las normativas tal vez solo nos van a exigir una capacitación al año, pero hay que ser bien sinceros con nosotros mismos. ¿Consideramos nosotros que una capacitación al año va a ser es suficiente o creeríamos que vamos a necesitar algo más, ¿no? De hecho, por ejemplo, los lavadores de activos durante la pandemia no descansaron. Los lavadores de activos durante la pandemia más bien comenzaron a ver qué oportunidades tenían para llevar a cabo
lo que era su misión, ¿no? Entonces, los lavadores de activos constantemente van a estar creando nuevas formas de lavar dinero, nuevas tipologías, ¿no? Van a estar apareciendo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de estar preparándonos constantemente para estar preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Es importante el factor de la capacitación en la organización, es primordial, es un fundamento importante que debemos de tenerlo presente y es algo que debe quedar muy bien establecido y muy bien claro en lo que es nuestro programa de cumplimiento, ¿no? Otro punto importante también es la auditoría, ¿no? La auditoría, ya sea una auditoría interna, ya sea una auditoría externa, esta es muy importante porque también nos puede ayudar a poder identificar algunas debilidades que nosotros tenemos en nuestros procesos de cumplimiento y en algunos casos también, de acuerdo a la orientación, pues nos puede incluso proporcionar o nos puede ayudar, ¿no?, a reducir riesgos temprano, ¿no?, de manera muy temprana, ¿no? Y de esta forma, pues, evitar algún posible problema legal o algún tipo de sanción por el incumplimiento que nosotros podemos estar expuestos, ¿no? Algo importante también es, por ejemplo, que nosotros contemos con nuestra política conozca a su cliente o el KYC, ¿no? Que por regla general los bancos, las cooperativas y los demás sectores vulnerables deben de poder pues, identificar a sus clientes, ¿no? En base pues también a lo que es su conocimiento comercial, en base a lo que son sus actividades económicas, a su perfil financiero, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otros tipos de antecedentes, su procedencia y otros tipos de relaciones que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos una obligación que es la de identificar a nuestros clientes, que es identificar con quienes nosotros estamos realizando alguna relación comercial, ¿no? Y es importante que pues nosotros llevemos este registro, ¿no? Además, también nosotros debemos de verificar los datos, la información que este cliente nos ha proporcionado a nosotros, ¿no? Es decir, solo porque la persona nos diga que se llama Carlos Alberto Galindo, no es que nosotros le vamos a creer que se llama Carlos Alberto Galindo. Nosotros hay que verificar que realmente ese sea su nombre, ¿no? Y es por eso que nosotros vamos a ver que muchas veces en las relaciones comerciales se nos pide pues nuestra cédula de identidad o nuestra identificación tributaria o incluso cuando son en relaciones entre empresas, ¿no? Y se va a contratar algún tipo de servicio, vamos a ver que hay empresas que nos dicen, ok, necesitamos también que nos presenten pues la tarjeta de identidad del representante legal o su tarjeta de tributaria, ¿no? Que nos presenten ahí quién es la persona, ¿no? Y para tenerlo acá, ¿no? Entonces vemos que también es otro punto que nosotros debemos de tener claro, que debemos de poder identificar a nuestros clientes. Importante, ¿no? También es que este es un proceso que nosotros lo llevamos desde el inicio de la relación, ¿no? Y en el caso que ya tengamos algún cliente, pues hay que poder identificar, ¿no? Hay que poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Y durante este proceso de identificar al cliente, nosotros también debemos de tener esa capacidad de poder identificar si el cliente es un PEC, si es una persona expuesta políticamente, ¿no? Y esto es algo que las instituciones financieras pues sí están obligadas a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, importante por eso que nosotros como organización podamos contar con un sistema que sea muy apropiado en cuanto a lo que es la gestión de riesgo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar, ¿no?, si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente, ¿no? Debemos de tener también en estos casos pues la aprobación de la alta gerencia para poder establecer la relación con ellos y en caso que ya la tengamos, pues también conseguirlo, ¿no? Para seguir manteniendo la relación, ¿no? Importante también que nosotros tomemos lo que son todas las medidas necesarias, las medidas razonables, ¿no? Para poder establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos de donde provienen la riqueza del PEC, ¿no? Y pues, también la riqueza de nuestros demás clientes, ¿no? Y además nosotros también debemos de llevar a cabo lo que es un monitoreo continuo, ¿no? Un monitoreo
permanente, ¿no? Y intensificado de lo que es la relación comercial cuando nosotros tenemos a un PEX, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que conocer a su cliente es un proceso que al final pues consiste en poner en práctica una serie de procedimientos que son previos, ¿no? Para la identificación de lo que es el cliente, ¿no? Y que se da pues en el momento en el que se está llevando a cabo o, por ejemplo, en el caso de los bancos, en el momento en el que el cliente llega a la institución a abrir una cuenta de ahorro, ¿no? O cualquier otro tipo de producto financiero que éste pueda querer obtener, ¿no? Y en el caso de las actividades vulnerables, en el caso de las empresas APNFD, pues el proceso se inicia cuando pues, el cliente se presenta a nuestras oficinas a comprarnos cualquier tipo de bien o producto. Entonces nosotros también es importante que lo podamos identificar, ¿no? Que podamos realizar ese proceso de conocer al cliente, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros también logremos, ¿no? Comprender lo que es el perfil de nuestros clientes, porque se nos va a hacer mucho más fácil poder detectar lo que es una transacción inusual, ¿no? Se nos va a hacer mucho más fácil poder reconocer una operación que está fuera del comportamiento del cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros detectamos lo que son estas operaciones inusuales, pues nosotros podemos solicitar información, documentación para poder justificar lo que es esta transacción, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esta información, nosotros pues realizar nuestro análisis y verificar para poder descartar o para poder calificar la operación como una operación inusual o descartarla, ¿no? Entonces, generalmente también vamos a ver que las normativas a nosotros nos van a estar exigiendo que, bueno, le van a exigir al sujeto obligado que esto pues deban de informar sobre lo que son las operaciones sospechosas que hayan detectado, ¿no? Y esto lo van a hacer a través pues de los formularios que estos designen, ¿no? De los formularios que ellos pongan a disposición para estos fines, ¿no? Entonces, por cierto, les comento para los que nos están viendo desde Honduras y que son del sector APNFD, que vamos a tener un taller sobre los reportes periódicos y reportes de operaciones sospechosas para el sector APNFD, que recientemente pues se les comunicó que deben de comenzar lo que es el envío de los reportes y hay bastante desconocimiento en cuanto a cómo llenarlo, ¿no? Entonces, los invito a que se inscriban al curso, al taller que vamos a llevar a cabo, que se va a comenzar el 1 de julio, lo comenzamos, y va a estar para el sector APNF de Honduras. Para los demás que nos están viendo, pues también próximamente vamos a tener un curso sobre el sistema de gestión de compliance, de acuerdo a lo que es la ISO 37301. Entonces también los invitamos a que estén atentos de nuestras redes sociales para que puedan estar ahí informados de cuándo nosotros vamos a comenzar este curso y se puedan inscribir, ¿no? Y participar en él y conocer cómo pues manejar lo que es un sistema de gestión de compliance bajo lo que es la ISO 37301. Recordemos que esta ISO, a diferencia de la 19600, esta sí es certificable, sí podemos certificar a la empresa como, o a la institución bajo lo que es esta norma, ¿no? Continuando con el tema, volviendo al tema, pues, como les comentaba, pues es un deber por parte de lo que son las empresas poder informar a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? De las transacciones que nosotros hemos calificado como una operación sospechosa y esto lo vamos a hacer a través de los reportes o de los formularios que ellos pongan a disposición, ¿no? Entonces, nosotros debemos de poder establecer procedimientos que sean eficientes de que cuando un colaborador detecta alguna operación sospechosa, este lo pueda comunicar en tiempo y forma, pues a la unidad de inteligencia, a la unidad de cumplimiento, ¿no? Entonces también estos procesos nos deben de ayudar a poder detectar estas, ¿no? Y a comunicarlo, ¿no? Por lo que es muy importante que nosotros pues diseñemos un sistema de señales de alerta que nos permitan poder sospechar con un buen criterio, ¿no? Sobre la existencia de alguna conducta que esté relacionada en cuanto a lo que es el lavado de activos o relacionada a lo que es el financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, esto ha sido de mi parte el día de hoy.
Quería comentarles que los invito a que estén muy atentos en nuestras redes sociales porque próximamente vamos a tener un webinar sobre ciberseguridad y vamos a tener uno también sobre lo que son las monedas y activos virtuales, ¿no? Que esta es una nueva tendencia que se está dando y que estamos viendo que es importante que nosotros pues también dentro de lo que son los oficiales de cumplimiento también conozcamos sobre el tema tanto de ciberseguridad como de lo que son los activos virtuales, ¿no? Entonces, próximamente vamos a estar dando un webinar sobre esto, por lo que los invito a que puedan estar atentos en nuestras redes sociales. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues con mucho gusto estoy a la orden para poder contestar en este momento. Y igual si no la tienen ahorita y más adelante les llega a surgir, nos pueden hacer saber a través de nuestros correos electrónicos, info@galindoyasociados.com. Pues ahí nos pueden hacer cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tengan. Y bueno, igual si más adelante quisieran que se hablara sobre algún tema en específico, también nos los pueden hacer saber, ¿no? Quedo atento a sus preguntas, sus consultas o cualquier comentario que quieran realizar. Y si no hay, pues damos por terminado. Importante también que estén atentos, me comentaron, que estén muy atentos a sus correos porque van a recibir lo que es el certificado de participación y creo que alguna encuesta también van a recibir, ¿no? Entonces, importante que estén atentos ahí a su correo, ¿no? Creo que hoy o mañana lo van a recibir, no estoy seguro, pero ahí van a recibir, ¿no? Bueno, ya que si no hay preguntas, pues damos por terminado y creo que por ahí más bien me robé algunos minutos de más. Y bueno, cualquier cosa, pues quedo a su disposición, quedo a la orden. Me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos Alberto Galindo, ¿no? Y cualquier consulta que tengan, pues estamos a la orden, ¿no? Si no hay preguntas, pues creo que damos por terminado. Les deseo un feliz día, ¿no? Que pasen una feliz mañana y una feliz semana, ¿no? Y les deseo éxitos en sus labores, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.